Si sigue analizando tranquilamente hasta el final, hasta que el i sea menor al n, sigue hasta el final y con la bandera en verdadero, quiere decir que el número sigue siendo primo, es primo, ¿sí? Porque no encontró divisor alguno. Bien, entonces ya tenemos definida la función primo. Esta función lo que va a hacer es determinar si un número es primo. Entonces tenemos que pasarle un número entero. Volvemos aquí al procesar. Hacemos doble clic o aquí lo tenemos, ¿sí? Bien, tendremos que capturar primero el valor que está aquí o no, ¿sí? Ese número. ¿Cómo hacemos? Primero vamos a crear una sección de variables. Vamos a declarar la sección de variables para este procedimiento. Sí, pero en este caso yo no tengo el tipo de dato definido para cadena aquí. Entonces yo voy a definir un tipo de dato cadena. ¿Sí? Voy a definir que las cadenas van a ser igual a un string. ¿Sí? ¿De cuánto? De dimensión 20. Así que tenga 20, por lo menos 20 caracteres. No le pongamos 20, le pongamos 5. No, es sí. No le pongamos 20. Ahí está. Sí, que sea grande igual. Listo, tenemos el tipo de dato cadena. Acuérdense, cada dato de los edit text son de tipo cadena. Si entonces voy a crear una variable que sea que número. Sí, le voy a asignar que del formulario, que es este. Form primo, creo que. Ahí está. Punto. ¿Accedo a quién? A este campo. ¿Cómo se llama este campo? Edit número. Bien. Por eso está bueno que le pusimos nombre a cada uno de los campos. Edit número. Punto en su propiedad de texto. Ahí está. Ese texto que se captura y se guarda en la variable número. ¿La variable número de qué tipo sería? En este caso sería de tipo cadena, porque lo que estamos capturando es una cadena. Como es de tipo cadena, esta variable número, fíjense, tengo que determinar que aquí está guardado o no lo que ingresó el usuario o no, en la variable número. Pero yo tengo una función que recibe un tipo entero. ¿Cómo hago eso? Este es de tipo cadena, entonces tendría que hacer una conversión de cadena a número. ¿Se puede? Sí se puede. Hay una función, ¿sí?, que se puede para trabajar con una cadena para convertirlo, ¿sí?, para hacer la conversión. A ver, y es la siguiente. Tengamos en cuenta que lo que capturamos de la pantalla primero, antes de determinar si es primo, hay que validar que esté entre 1 y 100, 1 y 1000 o no. Hay que determinar eso antes de calcular si es primo o no. Bien, ¿cómo hacemos? Primero hay que determinar si es primo, entonces hay que hacer una comparación, pero con un valor numérico, y esto es cadena. Hay una función que se llama val. ¿Sí? Vamos a poner val, control espacio, y ahí está, que recibe un string, o sea la cadena que queremos transformar a número. Luego, entre medio, va la variable donde vamos a guardar el resultado transformado ya en numérico. Y por último, una variable como residuo, digamos, para ver si se pudo o no hacer la conversión, porque puede pasar que no se puede hacer la conversión. Por ejemplo, si ingresa Christian, no se puede transformar a número nunca. Bien, entonces necesitamos tres variables. La primera es, acuérdense, el texto que ustedes quieren convertir. La segunda es dónde van a guardar el resultado, una variable numérica. Y la tercera solamente me sirve para, es una variable de tipo entera que me determina si se pudo o no realizar la conversión. Bueno, empecemos. Aquí dice que va en la primera, para el val, va lo que queremos transformar, que está en cadena. O en este caso yo voy a tomar, no voy a usar una variable, la variable número no la voy a usar. Sí, lo vamos a omitir. Directamente le voy a mandar el dato del formulario. Sí, voy a decir, convertime esto, o sea, este campo que tengo ahí, convertirlo y guardar el resultado en una variable. A continuación va la variable donde queremos guardar. Vamos a crear una variable número, pero en este caso que sea de tipo integer, ¿sí? Porque ya va a ser numérica. Entonces aquí va a estar guardada la conversión. Luego vamos a crear una variable código, ¿sí? El código, una variable código que va a ser de qué tipo, numérica también. Eso me va a indicar si se pudo o no realizar la conversión del dato. Una vez que tenemos esto, obvio, tendremos que validar el código. Según lo que me dé este resultado, se pudo o no realizar la conversión. Pero en este caso vamos a tomar un caso ideal, que el usuario ingresó un número, ¿sí? Un 10. Entonces el 10 que estaba en texto se pasa a un tipo numérico y se guarda en la variable número. Bien, luego vamos a probar esto con el código.
¿Sí? Tomamos un caso ideal hasta el momento. Entonces que él me ingresa bien los datos. El caso ideal es que me ingresa bien los datos. Si él me ingresa bien los datos, en la variable número estaría guardado el resultado de la conversión. Entonces eso hay que controlar que esté entre qué valores. Vamos a preguntar si el número que se ingresó, o sea, después de la conversión, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser mayor o igual a 1. Y a la vez, ¿cómo tiene que ser? Bueno, encerramos entre paréntesis, por ahí un operador lógico. Si esto se cumple, y el número, ¿cómo tiene que ser? Menor o igual a un valor de 1000. ¿Sí? Según lo que decía en la enunciado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir un camino, begin y end, y a la vez vamos a abrir otro, else. Con un begin y end, pero este sí va con punto y coma. El anterior va sin punto y coma. Si esto se cumple entre 1 y 1000, tranquilamente puedo determinar si el número es primo o no. Pero ¿qué pasa si no es primo? Si no es primo, yo sé que para este lado no pertenece al intervalo o no. Al intervalo. ¿Qué contador incrementamos? El contador. ¿Cuál contador tenemos? El contador de intervalo o no. ¿Sí? Bien, en este caso donde lo tenemos el contador de intervalo con inter. Sí, ese es el que se tenía que implementar. Con inter. Ahí está, ahí aparece el contador. Le voy a asignar ¿qué? Con inter más un valor de 1. O sea, y hago que se incremente el contador de intervalo. Bien, incremento. O sea, no pertenece a intervalo y se cuenta. Pero para esta sección, si el número está entre 1 y 1000, quiere decir que es un número válido. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que determinar si es primo o no. Para eso yo creo una función o no. Entonces, yo voy a crear una variable r donde voy a guardar el resultado de la función. Voy a llamar a la función primo. ¿Sí? Y le voy a mandar como dato que, entre paréntesis que le mando, el número que ingresó el usuario, que está en la variable número, que ya fue convertida o no. Entonces ahí le mando, y yo sé que en la variable r va a estar guardado un resultado. Y ahí vamos a hacer una pregunta nuevamente. Vamos a preguntar si es primo o no. Bien. ¿Cómo hacemos la pregunta? Si r es igual a un valor de true, ¿qué pasa? ¿Es primo o no es primo? Si es primo o no. Entonces vamos a abrir un begin y un end. Si hay que vamos a poner es primo. ¿Cómo le tenemos que mostrar al usuario? Por la pantalla, entonces show mesa. Si le vamos a mostrar, el número es primo. ¿Sí? O si no, el número, dos puntos, vamos a concatenar con la variable número, más, y otro cartelito, es primo. Así, es primo. Bien, en este caso sí, r es igual a true. Pero ¿qué pasa si es falso? ¿Puede pasar o no? Si es falso, entonces le tenemos que mostrar lo contrario, que no es primo. Entonces begin y end. Ahí está. Acuérdense, este va con punto y coma y este no va con punto y coma. Vamos a mostrarle lo mismo, pero diciéndole el número no es primo. Le vamos a mostrar uno bien grande, no es primo. Pero a la vez, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que contar los números que no eran primo o no. Entonces, como yo estoy mostrando, ahí nomás cuento. A contador np le voy a asignar contador np más un valor de 1. O sea, incremento el contador de no primos. Cuento que no es primo. ¿Sí? Cuento los no primos. ¿Bien? Bien, ¿se acuerdan esto que le había dicho? Esta variable código tiene el resultado de la conversión, si se pudo o no se pudo. Si la variable código da un valor igual a 0, quiere decir que sí se pudo convertir. Si da otro valor, no se pudo. Si da 0, se puede convertir. Entonces, antes de hacer todo este cálculo, bueno, preguntar si el número está entre 1 y 1000, acuérdense, habíamos tomado el caso ideal. Vamos a hacer una pregunta. Vamos a preguntar. Bueno, este código lo vamos a cortar para que quede mejor. Vamos a preguntar primero si se pudo hacer la conversión correctamente de este valor que se ingresó. Vamos a preguntar si código es igual a 0.
Si es igual a 0, entonces tranquilamente podemos hacer lo otro. ¿Sí? Determinar que esté dentro del intervalo y todo eso. Begin y end. Pero si no, ¿qué pasa?